Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, una vez más volvemos con los repasos mensuales ya habituales, una vez al mes, como siempre, en el canal. Y bueno, ahora vamos con el repaso de este último mes de mayo, que la verdad que estos últimos meses están siendo bastante ajetreados, entonces intentamos meter en estos resúmenes sobre todo los repasos de los temas que más controlamos. Puede ser que haya algún tema que se nos escape, algún tema del cual no controlemos tanto y daremos breves pinceladas, pero bueno, esto es en general lo más importante que ha pasado en el mes de mayo. La verdad, un mes, como os hemos dicho, muy convulso y que incluso haciendo el repaso ya no nos acordamos de que había pasado el mismo mes de mayo. Así que bueno, Oyer, antes de empezar, no sé si tendrías tú algo que decir. Sí, este mes es el claro ejemplo de lo que hemos dicho en anteriores repasos mensuales, ¿no? De que vivimos en tiempos tan convulsos que los acontecimientos o sucesos son cada vez más repentinos, ¿no? Y además no son simples sucesos, o sea, que no, tienen su importancia en la geopolítica. Y ya te digo, o sea, este mes, al menos el mes de mayo, ha sido eh, para alucinar, sobre todo a mediados de mayo, hubo un fin de semana que se dieron cuatro acontecimientos de golpe, pero de golpe, que en parte nosotros nos vimos desbordados incluso, ¿no? En las redes sociales, de que decíamos, no nos da para todo, o sea, para informar de todo o para hacer análisis de todo, o sea, teníamos que dosificar, ¿no? Pero bueno, para eso hacemos este tipo de vídeos, para repasar y hacer un análisis un poco más profundo de las cosas que han pasado en mayo, ¿no? Además, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como al principio, en el 2022, cuando empezamos a hacer así, que si acontecimientos generales o sobre la guerra, sobre todo entre Ucrania y Rusia que se estaba dando, ¿no? Parecía que ya la guerra era una auténtica locura y ahora, vamos, estamos normalizando ya un discurso, una beligerancia espectacular, asesinatos, intentos de asesinato, que protestas y bueno, yo creo que va a ser interesante este mayo y todavía lo que nos queda. Así que, si te parece, empezamos ya con el primer punto, que sería una vez más la guerra entre Rusia y Ucrania, que parece que, bueno, es últimamente con la guerra entre Palestina e Israel, ¿no? Parece que se ha quedado en un segundo plano, pero de vez en cuando sí que vuelven a saltar estos titulares sobre la guerra que ya lleva un poquito más de tiempo, que, bueno, a veces parece que se nos ha olvidado, pero bueno, la verdad que estos sucesos nos llaman mucho la atención porque ahora una vez más parece que vuelve a salir la ofensiva, en este caso ya rusa, sobre Kharkov, que esto sí que parece que está dando un torno en todo esto que está sucediendo, ¿no? Sí, hay que dejar una cosa muy clara, que ya lo dije en un vídeo en el que analicé la ofensiva rusa sobre Kharkov, es que analizar, por ejemplo, la difusión de los medios de comunicación occidentales a la guerra en Ucrania. Ha habido un momento en el que, un momento no, mes y medio, en el que parecía que la guerra no existía, ¿no? O sea, no, parecía que no había ni ataques, ni combates, nada, 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 nada. ¿Por qué? Pues porque Rusia lleva la iniciativa en la guerra y no interesa difundirlo. Pero cuando Ucrania ha conseguido ciertas victorias, ha hecho algún ataque que ha hecho daño a Rusia, ¡buah!, se publicita enormemente. Entonces la gente tiene que asimilar que cuando los medios de comunicación de Occidente no hablan, es que Rusia está llevando la iniciativa en la guerra. Y lógicamente también lo que está pasando en Gaza, pues opaca, ¿no? La guerra en Ucrania, porque sí, habrá combates entre ejércitos y demás en suelo ucraniano, pero lo que está pasando en Gaza es bastante más brutal que lo que pasa en Ucrania, ¿no? Y bueno, esta vez la atención de toda la comunidad internacional, pues no lo ha traído las acciones bélicas del ejército ucraniano, sino las del ruso.
O sea, imaginaros qué tortazo le ha metido Rusia a Ucrania para que los medios de comunicación de Occidente vuelvan a poner sus ojos en la guerra en Ucrania, ¿no? Pues bien, a comienzos de mayo, coincidiendo más o menos con la ceremonia de reelección de Putin, Rusia lanzó una nueva ofensiva sobre la región de Kharkov. Recordad que esta región fue recuperada por los ucranianos en el verano de 2022 y fue publicitado enormemente por los medios de comunicación, porque prácticamente en semanas el ejército ucraniano consiguió recuperar Kharkov y esto se vendió como que el ejército ruso estaba perdiendo la guerra, de que estaban huyendo, de que los rusos habían encontrado su Vietnam y la verdad es que no ha sido así. Lo que fue realmente fue una retirada así, pero estratégica para reforzar posiciones y ahora se ve cuáles fueron las intenciones, ¿no? Para luego golpear mucho más duro que eso que está haciendo actualmente Rusia. Y bueno, lo que he dicho antes, o sea, Rusia hoy está llevando la iniciativa en la guerra. Y esto se ve en la ofensiva rusa sobre Kharkov. En muy pocos días, el ejército ruso ha conseguido recuperar o hacerse con bastantes localidades de la región de Kharkov. Y se ha marcado el objetivo de hacerse con Vovchansk para crear una cabeza de puente hacia la ciudad de Kharkov. O sea, la ciudad de Kharkov incluso puede llegar a estar amenazada por el ejército ruso. O sea, pueden hacer un jaque, ¿vale? Para que me entendáis, el ejército ruso. Y eso hace un año era casi impensable. Bien, por parte de muchos expertos, analistas y demás que no daban ni un duro por Rusia en recuperar Kharkov. Pero ahora vemos que esta rápida ofensiva cambia todo esto y Rusia puede no solamente recuperar la región de Kharkov, sino también aliviar la presión que ha estado ejerciendo durante los últimos meses el ejército ucraniano sobre Donetsk. Y pues, ligado a esto último que acabo de decir, la verdad es que la toma de la región de Kharkov sí parece una misión un tanto ambiciosa, ¿no? Y no son pocos los que aseguran que el verdadero objetivo no es tanto recuperar la región de Kharkov, sino más bien lo que acabo de decir, aliviar la presión sobre Donetsk. ¿Por qué? Porque si el ejército ruso amenaza Kharkov y se adentra en Kharkov, lo que va a obligar es a las tropas ucranianas a mover bastantes tropas, que además no es que tenga tropas ilimitadas el ejército ucraniano, ¿vale? Andan bastante justos, obligará al ejército ucraniano a desviar ciertas tropas hacia Kharkov, permitiendo a las milicias populares de Donetsk y al ejército ruso hacerse con el control de Donetsk, que eso sí que parece una misión más real y alcanzable para Rusia. Además, bueno, como tú has dicho, ¿no? Esto de que parece que está un poco limitado en cuanto a fuerza Ucrania, ¿no? También este rápido y repentino avance en Kharkov no tenemos que achacarlo solo a la ayuda de la OTAN, ¿no? Que sobre todo sí que ha ido llegando muy, muy poquito a poco, muy a cuentagotas, sino también debido a todos los casos de corrupción que están existiendo dentro de, sobre todo, la cúpula militar de ucraniana, ¿vale? Porque, bueno, concretamente aquí, en este caso en Kharkov, ¿no? Los burócratas ucranianos sí que en lugar de destinar el dinero, ¿no? Según decían, a fortificaciones para la región, etcétera, etcétera, pues bueno, es verdad que se ha demostrado que han desviado bastante de estos fondos. Y en lugar de hacer fortificaciones, pues bueno, se las han llevado ellos al bolsillo, con lo cual esto también muestra primero la implicación que tienen los ministros de guerra, en este caso en Kharkov, ¿no? Para con su país, porque bueno, pues si desvías en un momento así tan límite, pues imaginaros, ¿no? Sí, claro, es que esto último que has mencionado no se les pasa ni por la cabeza a los medios de comunicación occidentales de presentarlo como un factor de la paulatina derrota, ¿no? Del ejército ucraniano en la guerra. O sea, a ver, vamos a ser serios. Es muy difícil hacer frente a un ejército tan potente como el ruso. Bueno, es que no solamente Rusia, sino cualquier ejército del mundo, teniendo la corrupción que tiene Ucrania. Y la corrupción no es nueva, en Ucrania. La corrupción en Ucrania es endémica, histórica, eh,
Y es más, la propia Unión Europea le ponía, bueno, se acogía a la corrupción existente en Ucrania para denegar la entrada de Ucrania en la Unión Europea. O sea, obligaba a Ucrania a limpiar, a depurar estos elementos corruptos para poder entrar en la Unión. O sea, Ucrania tiene un serio problema con la corrupción. Tiene un serio problema. Y ahora con la guerra, en el que, bueno, se han aliviado ciertas supervisiones y en la guerra siempre hay chanchullos, son oportunidades bastante buenas para gente que anda metido en el mundo de la mafia, de los chanchullos, de la corrupción y demás. Las guerras son una oportunidad muy buena. Hoy, por ejemplo, he estado mirando en Twitter, ¿no? Que la información que salía, en el que varias mujeres y madres de soldados ucranianos, cuando iban a la morgue, se llevaban la sorpresa de que los muertos les habían quitado los órganos. O sea, ya podéis ver hacia dónde destinan los órganos de los soldados, ¿no? Es decir, esto no es nuevo, ya se dio también en Kosovo, se dio pues eso, en la guerra de los Balcanes y demás. Esto es una práctica bastante asquerosa, pero bastante presente en las guerras y hay gente que paga. Hay gente que paga y lo mismo con la corrupción en Ucrania. Y lógicamente es lo que se preguntaba, ¿no? Algunos periodistas especializados en la corrupción de Ucrania, ¿no? ¿Dónde están las fortificaciones de Kharkov? Pues eso mismo yo creo que es lo que se tienen que estar preguntando los soldados ucranianos que están muriendo y además otros se están enriqueciendo, ¿no? Pero luego, bueno, en el caso de Rusia, que ahora parece que ya tiene bastante bajo control toda la dirección de la guerra, merece destacar el cambio que ha hecho Putin dentro de la cúpula militar y gobernante de Rusia. Bien, pues el hasta entonces ministro de Defensa, que era Shoigu, bastante conocido por todos, ha sido sustituido por Andrei Belousov, que, bueno, esta elección ha sido un poco sorprendente, ¿no? Para mucha gente, porque Belousov no es que sea un hombre relacionado con el mundo de la guerra, con la defensa, ¿no? Con el ejército, sino más bien con la economía. Sí, una economía más enfocada en lo industrial y también en los aspectos de defensa de Rusia, pero este señor no es que se destaque por un adiestramiento militar o por tener tradición militar o lo que sea, sino destaca por ser economista, ¿bien? Y yo ya lo dije, pero es que el nombramiento de Belousov es un claro mensaje de Putin, no solo a Ucrania, sino más bien a su patrocinador, que es la OTAN, de que está dispuesto a alargar la guerra todo lo que sea necesario. Porque metiendo a Belousov como ministro de Defensa, que en realidad es un economista, lo que va a haber en Rusia va a ser una adaptación de la economía rusa a la guerra. O sea, van a conseguir eh, minimizar esos aspectos que hasta ahora se le pueden llegar a escapar a Rusia, ¿no? Por debido a los gastos militares, gastos en defensa, pues lo van a poder acoplar de tal manera que Rusia esté preparada para seguir con esta guerra de desgaste el tiempo que sea necesario, porque Rusia sabe perfectamente que ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, y mucho menos Ucrania, pueden librar una guerra de desgaste en contra de Rusia. O sea, el tiempo corre a favor de Rusia, Putin lo sabe bien y está adaptando toda su economía a lo que muchos dicen, ¿no? Una economía de guerra. Veremos hasta qué punto es cierto esto, pero tampoco sería muy extraño. Bien, porque Putin sabe que la guerra no la está librando con Ucrania, sino más bien lo está librando con la OTAN. Y para eso tienes que tener tiempo y tienes que adaptar tu economía. Y bueno, para también seguir hablando sobre Ucrania y Rusia, hay que destacar, ¿no? Que, bueno, los aliados de Ucrania, concretamente Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Francia o Canadá, han permitido al gobierno ucraniano usar sus armas, no las de Ucrania, sino las que les han prestado, para atacar solo ruso, ¿no? Hasta ahora las armas occidentales se usaban para atacar al ejército ruso. Pues ahora se le ha dado el permiso para atacar directamente solo ruso y estaba en el punto de mira, por ejemplo, Belgorod, ¿no? Y bueno, hay que recordar también que Rusia ya lo ha advertido. O sea, que si se le permite a Ucrania atacar Rusia con armas occidentales es una escalada más en la guerra. Y de seguir así, muchos países que son aliados de Ucrania se podrían convertir en objetivos legítimos para Rusia.
Es así, porque significa la involucración directa de estos países occidentales en esta guerra. Eso es lo que significaría. Y ha salido hoy que Ucrania ya ha reivindicado el primer ataque con armas occidentales en suelo ruso. Veremos cuál es la respuesta de Rusia, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que al menos los países de la OTAN no es que no quieran la paz, es que no quieren ni siquiera dialogar. Están dispuestos a sacrificar 3 generaciones de ucranianos con tal de seguir con la guerra y con tal de que Rusia pierda cuando ya se ve que es que no, esto no tiene vuelta atrás ya. Rusia ya ha tomado la iniciativa y una catástrofe le tiene que ocurrir a Rusia para que no lleve a buen puerto esta guerra, ¿no? Y a mí lo que me parece aquí grave es eso, la normalización que hemos tenido, ¿no? En un principio era no a la escalada militar hace años, ¿no? Escalada militar y ahora de repente estamos normalizando que la gente diga que más presupuesto militar, que en la televisión estén todo el rato diciendo que más del PIB debería destinarse a esto militar, etcétera, etcétera, gasto militar. Y el normalizar esto ya puede tener unas consecuencias muy graves que, bueno, esto solo sirve para allanar el camino, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Lo grave no es lo que sucede, sino lo que da pie a que suceda en un futuro. Pero bueno, habrá que ver también cómo avanza esto y Rusia qué papel toma en frente a esto, porque obviamente es un ataque a su territorio con armas de terceros. Pero bueno, eh, Sí, o sea, yo por ejemplo sí quiero decir que me da un poco de gracia, ¿no? Cuando había mucha gente, sobre todo elementos más prorrusos, ¿no? Que cuando Ucrania atacaba solo ruso, con sus armas, ¿eh? Y con sus soldados atacaba solo ruso, se sorprendían, ¿no? Diciendo, "Ah, Ucrania ha atacado solo ruso". ¿Qué va a hacer Ucrania? O sea, ¿qué va a hacer Ucrania si literalmente está en una guerra? O sea, em, no únicamente va a defenderse, o sea, también tendrá que utilizar sus distintas estrategias, ¿no? Para poder ganar. O sea, yo creo que Zelensky quiere ganar, creo yo, aunque lo pueda llegar a hacer muy mal. Querrá ganar o querrá hacer al menos daño, ¿no? A Rusia. Entonces, bueno, que no nos sorprenda. Lo que sí nos tiene que sorprender es que los aliados de Ucrania le den carta blanca a Ucrania para que ataquen con sus armas Rusia. Eso sí. ¿Por qué? Porque es la participación indirecta, entre comillas, de Occidente, de la OTAN, en la guerra en Ucrania. y bueno, ahora también cambiando un poco de tema y pasando a la guerra que hoy en día ya ha copado todo, digamos, ¿no? Volvemos un poco a Palestina, a Israel, sobre todo con lo que más llamativo se ha hecho últimamente, que sería la invasión a Rafah. Porque, bueno, durante meses ya Israel iba advirtiendo, ¿no? De Rafah, en un principio la declaraba zona segura, luego iba amenazando de que podría entrar, podría entrar, podría entrar. Pero bueno, le ha costado más de un rifirrafe con el mundo occidental en general, ¿no? Y con Estados Unidos sobre todo en particular, porque Estados Unidos lo marcaba como una línea roja que no se podía pasar, ya que más de 1 millón de palestinos se encontraban ahí hacinados en un sitio muy pequeño, en un territorio muy concreto y muy pequeño, pero bueno, parece ser que estos que han sido obligados de viajar desde más al norte, ¿no? De Gaza, etcétera, y del centro de Gaza han tenido que entrar a Rafah, pues sobre todo ahí sí que había civiles, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo marcaban como una línea roja, pero parece ser que a Israel las líneas rojas siempre le han dado igual y pues al final ha decidido por entrar y invadir Rafah con todo lo que tiene. Sí, además es una barbaridad, ¿no? Si lo pensamos bien. O sea, un sitio enano, o sea, concentrado con una densidad altísima que yo no sé ni cómo podía Rafah albergar a más de 1 millón de personas. Es una barbaridad si lo pensamos bien, ¿eh? O sea, una zona súper concentrada de civiles palestinos sobre todo. Bien, que sí, que hay miembros de la resistencia palestina también, pero la mayoría eran civiles. Atacar eso. Porque además es que lo que está demostrando Israel es que no tiene ninguna estrategia. No tiene. O sea, va destruyendo zonas de Gaza, pero aparecen los combatientes de la resistencia palestina y vuelven a controlarlo.
Es que es absurdo. Es absurdo. Y con todo lo que está cometiendo, es lo que la gente y muchos sionistas no se paran a pensar. ¿Os dais cuenta que estáis generando otra generación de combatientes de la resistencia palestina? O sea, chavales que ahora tienen 12, 13 años. ¿Qué te crees? ¿Que dentro de 5, 8 años no están cogiendo una K-47 y disparando al ejército israelí? Es que claro, ¿qué piensan hacer? ¿Exterminarlos a todos? Más les gustaría, pero claro, entonces pues, se le caería la careta completamente a Israel, ¿no? Para ello lo mejor es que se vayan, pues que no lo van a conseguir. Porque si una cosa que está arraigada en el pueblo palestino es que la Nakba la tiene muy presente y no se van a ir. Muchos dicen antes nos matan, porque saben perfectamente que irse es ceder territorio y ese territorio que ceden no lo van a recuperar. Y ya lo comprobaron en 1948. Se fueron y les ocuparon esos territorios. ¿Bien? Porque recordad además que Israel no se limitó a quedarse con lo que la ONU, en la partición de la ONU le dio, porque la partición de la ONU le dio el 56%, más o menos. Se quedó con más del 70%. Ahí hay un desajuste de 20% que no. Nosotros no justificamos la partición y nos parece que fue un error completo histórico, incluso de la Unión Soviética y del bloque del Este. Pero es que no, Israel ni siquiera se contentó con eso. Fue más allá, ¿no? Con el plan Dalet y demás, pero bueno, nos vamos a explayar mucho más con eso. Y bueno, es verdad que con la invasión a Rafah, Israel ha quedado muy mal de cara a sus aliados, ¿no? En la política internacional ha quedado muy mal, ha quedado como un país que le da absolutamente igual las leyes humanitarias, que le da absolutamente igual el derecho internacional, que le da absolutamente igual cometer un genocidio. O sea, ¿a qué momento hemos llegado que el propio Zelensky ha llegado a reconocer Palestina y dice que está dispuesto a parar los pies a Israel? A ver, ¿a qué surrealismo hemos llegado? ¿A qué clase de surrealismo hemos llegado? Porque es que es surrealista, ¿eh? Si lo pensamos bien, es surrealista. Y bueno, es importante aquí destacar una treta, sí, treta diplomática que le hizo Hamas, ¿no? A Israel, lo que demuestra también la habilidad en la diplomacia que tienen ciertos miembros o cuadros, ¿no? Del brazo político de Hamas, ¿no? Porque a la par que Israel ya estaba ultimando sus preparativos para invadir Rafah, y recordad que empezó a lanzar panfletos por el aire, ¿no? Vaciar el este de Rafah, iros hacia otro lado y demás, que luego no esperó, por cierto, un bombardeo de punto final. Pero bueno, cuando empezó a ultimar sus preparativos, ¿no? A la par, una delegación de Qatar y otra de Egipto se están reuniendo con miembros de Hamas para intentar cerrar un alto el fuego. Bien, importante, un alto al fuego que previamente Israel le había dado su visto bueno. Bien, a ver si vamos a tener un déjà vu ahora con lo mismo que está pasando, que ha hecho la propuesta de alto al fuego Biden y demás. Bien, pues sí, Israel teóricamente había aceptado esa propuesta de alto al fuego. Jamás estuvo valorando la propuesta, pero aún no daba ninguna respuesta. ¿Qué es lo que ocurrió? En mi opinión, esto es una jugada maestra, ¿eh? Lo digo de verdad. Cuando Israel empezó a lanzar los primeros panfletos que os he mencionado y empezó ya a atacar Rafah, jamás anunció que aceptaba el alto el fuego. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es que Israel se queda contra la espada y la pared. Porque ellos tienen esa misión supuestamente no de liberar los rehenes. Y con la aceptación del alto el fuego de Hamas, tenía en su mano la liberación de los rehenes. Claro, ¿qué es lo que ocurre qué es lo que le ocurre a Israel? O prosigues con la colonización y la limpieza étnica en Gaza, en este caso en el sur, o aceptas la liberación y desistes en tu empeño de controlar Gaza. ¿Qué es lo que haces? Lógicamente, y ambos tienen repercusiones fatales para Israel. Ambas. O sea, jamás dejó en evidencia a Israel.
Me decían, no, ahora la pelota está en vuestro tejado. Sois vosotros quienes tienen que aceptar alto el fuego. Nosotros lo hemos aceptado. Y lo hemos aceptado en el momento idóneo en el que vosotros ya habéis empezado a lanzar bombas sobre civiles otra vez. Ahora, si no aceptáis, es que queréis seguir matando. Es que no os interesa la paz. Es que no os interesa absolutamente nada los rehenes y los secuestrados y demás. No os interesa. Es una excusa de cara al exterior, ¿no? Para que los sionistas, y sobre todo los sionistas que no vivan en Israel, sigan diciendo, ¿y condenas a Hamas? ¿Y estás de acuerdo con los secuestros? Me gustaría a mí saber cuántos de los secuestrados formaban parte del ejército de Israel y cuántos eran meros civiles, porque son colonos, ¿no? Pero ya me entendéis. Claro, porque luego ya poco a poco, ahora está saliendo muchísimos vídeos de que la mayoría de ellos era gente que los habían sacado de cuarteles y demás, las mujeres, sí, las mujeres que los habían violado y total que era que las manos ensangrentadas las tenían en el culo, ¿no? Claro, a ver, ahora se empieza a salir mucho lo que ocurre en aquellos días y se les está cayendo, pero es que eh, todo el relato que habían montado se les está desmoronando completamente. Bien, pero lo importante aquí es que jamás dejó en evidencia Israel. Porque alguno criticará, jo, pero qué oportunista jamás, ¿no? En el momento que empiezan a invadir Rafah, entonces cuando acepta el alto el fuego. Sí, bien hecho. Sinceramente bien hecho, porque le dejaba en evidencia a Israel. Le quitaban esa careta supuestamente humanitaria y defensista. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo Israel? ¿Aceptó? ¿Ha aceptado Israel la propuesta de alto el fuego? No, no la aceptó. Rechazó la propuesta. O sea, dejó clarísimo. No lo dijo, pero yo creo que Netanyahu se quedó con las ganas de decir que me dan igual los rehenes, que quiero tomar Gaza. O sea, yo creo que Netanyahu se quedó con las ganas. Sabe que no lo puede decir, sabe que no lo puede decir, pero para sus adentros lo estaba diciendo. Y sobre todo, el ala más extremista que tiene en su gabinete. Sobre todo, esos. A esos sí que no les importa absolutamente nada los rehenes. Para ellos es bueno, una justificación más, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Que en el pasado también ha pasado lo mismo. Que si mataron un diplomático en Londres, bueno, entró en guerra con el Líbano. O sea, una cosa justifica la otra. Bueno, así ha sido Israel siempre, ¿no? Y bueno, lo dejo muy claro. Israel rechazó la propuesta. Pero claro, tenía que argumentar por qué rechazó su propuesta. Pues según Israel, la propuesta se rechazó porque la propuesta que ellos habían dado a Qatar y Egipto para que se lo dieran a Hamas, pues en ese camino, digámoslo así, se había alterado, se había tergiversado y finalmente Hamas había aceptado una propuesta de alto el fuego que era diferente al que ellos habían aceptado previamente. Esa fue la justificación, esa fue la explicación que dio Israel para justificar su rechazo al alto el fuego. Claro, ¿cuál era? Esas diferencias, ¿no? Entre el acuerdo de alto el fuego que ellos firmaron que el que firmó Hamas. La retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. El fin a la guerra. Ese era la mayor diferencia, lo que deja en evidencia que Israel no quiere la paz. E Israel le da absolutamente igual la paz. Ellos la paz entienden, la extensión de su Estado y que prácticamente el mundo asimile mi relato y el Estado judío se expanda en Oriente Próximo convirtiéndose en una potencia, en una superpotencia en la región que cada vez se acerque más hacia Irán. Punto. Eso es lo que hay. Israel no quiere la paz. Si quisiera la paz, no es que aceptara el alto fuego y demás, haría guiños, haría distintos guiños, pero es que no hace ni uno. Ni uno. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Su única intención es colonizar Gaza. Y, bueno, Israel es que no solamente es que quedara mal externamente, sino internamente también. Porque empezaron los familiares de los rehenes, empezaron a salir a las calles, a manifestarse, pero hubo una escalada incluso en sus reivindicaciones. Porque ya dijeron que o Israel, bueno, concretamente Netanyahu, aceptaba el alto el fuego o quemaban Jerusalén.
Dijeron muy claro. Bueno, no han quemado Jerusalén, pero han seguido adelante con las propuestas y el pasado fin de semana, por ejemplo, más de 100.000 personas, concretamente 120.000 personas, salieron a las calles, que también fueron reprimidos por la policía. También vais a llamar a los familiares de los rehenes antisemitas, ¿no? Bueno, ese es el nivel de los sionistas, ¿no? Y bueno, sí tenemos que subrayar la hipocresía enorme del gobierno estadounidense, que, como bien ha dicho antes Julen, ¿no? Decía, no, la invasión a Rafah es una línea roja que no vamos a permitir, a ver si incluso llegó a amenazar a Israel con cortarle la ayuda de armas, pero ahora que ha invadido Rafah, bueno, ¿qué es lo que ha dicho los portavoces y demás de Biden? Que no, que Israel no ha sobrepasado ninguna línea roja. Que volar un campamento lleno de civiles no es pasar una línea roja. No sé qué tiene que hacer Israel para cruzar una línea roja, la verdad. Además, tenemos que tener en cuenta que antes de que todos esos civiles no fuesen a Rafah, Rafah tenía unos 150, 170.000 habitantes y ahora pasa a tener 1,4 millones más o menos, pues por los que están hacinados, ¿vale? Y Israel ha entrado con todo ahí. Tenemos que tener en cuenta que Rafah tiene 64 kilómetros cuadrados, ¿vale? Yo, por ponerlo un poco en perspectiva, la ciudad más cercana que tenemos Oyer y yo, que es Donosti, San Sebastián, tiene 60 kilómetros cuadrados, es decir, es casi como Rafah. Y Vallecas, que es un barrio de la ciudad de Madrid, tiene 72 metros cuadrados, es decir, en menos que Vallecas y un poco más que San Sebastián hay 1,4 millones de habitantes. En San Sebastián viven 188 y en Vallecas 320, 360. Así que imaginaros que en un espacio tan reducido y tan pequeño, porque parece que no nos hacemos a la idea, haya 1,4 millones de personas y que Israel empiece a bombardearlo. Es que es muy fácil darle a civiles, por supuesto, pero bueno, para ellos también están diciendo, ¿no?, que en el hospital Al-Shifa había gente de Hamas y tal, y mira después todo lo que está saliendo, ¿no?, sobre el hospital y tal, que eso tampoco parece que se hable demasiado, pero bueno, además, aún así, pues bueno, parece que la sociedad internacional tampoco se ha quedado callada del todo, ¿no? Y que, bueno, la Corte Internacional de Justicia, pues sí que ha ordenado directamente a Israel que detenga esta incursión, esta invasión sobre Rafah. Esto sí que tiene bastante importancia porque tenemos que tener en cuenta que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, primero, son vinculantes y son definitivas, es decir, que tiene que hacerle caso y si no hace lo que la Corte Internacional de Justicia le pide, pues literalmente está violando una nueva orden internacional. Es decir, que no le basta con violar órdenes internacionales, con asesinar a civiles para pasar líneas rojas. Entonces, no sé, parece que la línea roja cada país o cada ideología, en este caso el sionismo, ¿no?, la tiene en un punto bastante diferente. Pero bueno, esto la verdad que es vergonzoso, vamos. A mí lo que me hace gracia es cómo hay gente que puede decir, ¿no?, la típica frase de Israel es la única democracia en Oriente Próximo. ¿Pero qué clase de democracia es el país que más órdenes, resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia, ha violado? O sea, Israel es el campeón de la violación del derecho internacional. Es el campeón. O sea, ni Rusia, ni Afganistán, ni Yemen, ni China, me da igual, ni Estados Unidos siquiera. Israel es el campeón. O sea, se ha pasado por el forro todo el derecho internacional desde el primer momento del establecimiento y proclamación del Estado sionista. ¿Y os atrevéis todavía a hablar de la única democracia en Oriente Próximo? Pero, pero es que ni siquiera internamente es una democracia. O sea, ¿en qué democracia hay derechos distintos para ciudadanos dependiendo de su religión?
O sea, es una cosa, es una esquizofrenia colectiva lo de los sionistas que a mí realmente me alarma, ¿no? Y lo jodido es que además te llaman a ti nazi o antisemita, es que es una cosa que patético, pero bueno. Y bueno, lo que está pasando en Gaza en las últimas semanas demuestra que Israel ha metido una marcha más en su operación de limpieza étnica. Bien, pero claro, es que esto yo ya lo dije, o sea, hay ciertas cosas que llevó a cabo Israel en los primeros días post 7 de octubre que fueron como toleradas por sus aliados, por la opinión pública, por la prensa internacional, pero es que hoy no, es que hoy ya es muy difícil. O sea, o se es una persona que está sumamente enferma y adoctrinada por el sionismo, o es imposible defender a Israel. Es que es imposible. Es que se tiene que estar enferma, se tiene que estar ciega para defender hoy a Israel. No se puede defender a Israel. Es imposible. Es imposible. Y esto se ve, por ejemplo, pues tú has mencionado la Corte Internacional de Justicia, pero a nivel de calle, por ejemplo, las protestas pro-palestinas cada vez son más multitudinarias. O las protestas pro-palestinas que se han dado en distintas universidades de todo el mundo, ¿no? En el que han acampado distintos campus y demás. Esto también es una señal de cómo la opinión pública no está con Israel. O sea, si bien, por ejemplo, muchas de las protestas pro-palestinas, vamos a ser sinceros, no van más allá, ¿no? De exigir un alto al fuego o del boicot, desinversión y sanciones, ¿no? Es verdad que muchas no van más allá, pero bueno, son, ¿cómo decirte?, pequeños actos que demuestran un despertar importante contra el sionismo, por ende contra el imperialismo. O sea, yo ya dediqué un vídeo, yo creo que sí puede llegar a ser contraproducente rechazar de plano todo esto. Hay que ser crítico, hay que hacer las críticas constructivas. Yo ya mencioné lo que decía Lenin en el qué hacer, pero creo que es, bueno, puede llegar a ser un germen de un movimiento mucho más grande. Sí, lo creo. Ahora bien, tienen que empezar a salir del ámbito universitario, porque sé que el ámbito universitario va a acabar pues como muchas anteriores protestas, ¿no? O sea, incidiendo en un nicho muy específico, que es los estudiantes, muy influidos y muy permeables en las ideas de la nueva izquierda, y no, tiene que juntarse con otros movimientos políticos e incluso con movimientos economicistas, es decir, sindicatos. Bien, yo creo que sí es necesario crear ese movimiento popular porque hay mucha gente que todavía no ve la amenaza del sionismo, pero el sionismo es una amenaza internacional y es uno de los enemigos a batir en el plano internacional, porque lo alimenta todo. El sionismo alimenta el antisemitismo. El sionismo es una extensión del imperialismo occidental. El sionismo fomenta la islamofobia. El sionismo se atreve a amenazar con terrorismo yihadista a los países que se le ponen en contra. El sionismo es capaz de espiar a distintos presidentes del gobierno, con Pegasus, no sé qué. O sea, el sionismo es un peligro. Desde el momento en que se fundó por Theodor Herzl. Es un peligro. Y también queremos aprovechar, ¿no?, para condenar también las intenciones partidistas de partidos de nueva izquierda como Sumar o Podemos, ¿no? Pero en este caso concreto en Madrid con Sumar, de que se han querido apropiarse de estas protestas, ¿no? Que ahí hemos visto de Yolanda Díaz en un vídeo diciendo desde el río hasta el mar, ¿no? Y cómo se generó una pseudo crisis diplomática con Israel, en el que Israel llegó a comparar a Yolanda Díaz con los líderes de Hamas o con el ayatolá de Irán, ¿no? Pero luego cuando puede muestra su verdadera cara, que es intenta instrumentalizar estas protestas pro-palestinas y cuando la gente que lleva meses acampando, literalmente lo voy a decir tal cual, le manda a tomar por culo a Yolanda Díaz, bien, esta saca su verdadera cara. Les llama les dice que son gente de Vox. ¿Pero qué gente de Vox, Yolanda Díaz? ¿Pero qué estás diciendo? Que ya no
cuela criminalizar a la gente que no está con vosotros. ¿Que Vox está contra vosotros? Sí, claro que sí. Pero también hay comunistas en contra de vosotros. También hay activistas palestinos antisionistas que están en contra de vosotros porque saben perfectamente que sois la pata izquierda del capital y que legitimáis el Estado de Israel con la solución de 2 estados. La gente lo sabe y por eso mismo se escupen la cara, por eso mismo critican y por eso mismo se van a resistir a que instrumentalicéis las acampadas y que vayáis ahí a dar lecciones de moral a la gente que literalmente se ha estado incluso jugando su carrera universitaria por, por mostrar solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, Yolanda Díaz y esta gente a dar lecciones mejor a gente de su partido, porque a la gente que ha estado a nivel de calle haciendo protestas en favor de Palestina, lecciones pocas les van a dar. Además, me parece muy gracioso, ¿no? Que dicen lo de desde el río hasta el mar y luego dicen, no, desde el río hasta el mar, tanto Israel como Palestina. Y es como, pero ¿a dónde vas si has estado diciendo, luego apoyando a los estudiantes, no sé qué, que están en el gobierno, que no puede ser gobierno y oposición a la vez, por favor? Y bueno, ahora parece que Irene Montero de repente se ha radicalizado con las europeas, pero bueno, también están en el gobierno y no he visto ninguna amenaza de cortar, ¿no? Este apoyo al gobierno porque estén entrando buques amenazados que van a ir a Israel, ¿no? Con armas para Israel. Entonces, pues bueno, como decía Lenin, ¿no? A los de la Segunda Internacional, a los socialdemócratas en este caso, no hay que juzgarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y aquí se ve que a la mínima que pueden, estos pacifistas y tal van y nos van a reprimir igual. Pero bueno, lo de siempre. Además, bueno, también... Una cosa, cuando has mencionado lo del barco, tengo que decir que no se me olvide. Acordaros que en España llegó un barco a España que, bueno, rápidamente se identificó que tenía material bélico para Israel. Pues, si no recuerdo mal, era el ministro de Transporte. Sí, creo que era el ministro de Transporte el que dijo, no, no os preocupéis, que estas armas no van a Israel, van contra esto, o sea, no os pongáis en contra porque os estáis equivocando, os pedimos respeto, por favor, nosotros nos oponemos a armar a Israel. ¿Dónde ha acabado ese barco? En Israel. Son unos mentirosos. Y además, no solamente que sean mentirosos, porque ellos son profesionales y hacen su trabajo. Pero lo peor de todo es que se cree que la gente, en la frente de la gente pone tonto, inútil e ignorante, ¿sabes? Sé que mucha gente lo es, pero la gran mayoría no lo es. Y no se puede tomar así el pelo a la gente. Bien. Y ahora Y creo que acaba de entrar otro a Cartagena o que va a entrar, que han identificado, vamos, lo mismo. sí, te contarán lo mismo, ¿no? Se irá para el Mediterráneo, no sé qué, y acabará en Israel, lógicamente. Y bueno, ahora también, ¿no? Parece que el gobierno español, junto con Noruega e Irlanda, ¿no? Han pasado a reconocer el Estado palestino, ¿no? Reconocer, digamos, la solución de 2 estados entre Palestina e Israel. Y parece ser que, bueno, ya de repente el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Amenazas a España, a Noruega y a Irlanda, cuando... Bueno, la gran mayoría de países del mundo sí que ya admitían, ¿no? el Estado palestino, pero bueno, parece que es los primeros del llamado norte global, ¿no? No ya el sur global, sino el mundo civilizado que empieza a reconocer a Palestina. Y si esto fuese poco, Eslovenia también entró. Y si esto fuese poco, como ya era dicho anteriormente, Ucrania acaba de entrar ahora justo antes de empezar a grabar este vídeo. Hemos visto esta noticia de que Ucrania pasa a reconocer el Estado palestino. No vamos a hacer ningún comentario, todavía no sabemos nada del por qué, ni lo que intenta, ni nada, pero bueno, la verdad que ha sido algo muy llamativo y creíamos que era importante comentarlo, pero bueno, tampoco vamos a echar cohetes ni nada, porque obviamente la solución de 2 estados, nosotros siempre hemos dicho que no es una solución real, y además el reconocimiento del Estado palestino, lo que a la postre significa es el reconocimiento del Estado cipayo
Cipayo como enemigo del pueblo palestino, obviamente, de la Autoridad Nacional Palestina, que bueno, ya tenemos vídeos hablando sobre esto, que no es ni autoridad ni nacional ni palestina. Tenemos un montón de vídeos, shorts también sobre el tema, por si queréis repasarlo, pero bueno, con lo cual nosotros decimos alto y claro que esto no es una solución para los palestinos y que la única solución verdadera sería un Estado laico palestino que englobe a todo el mundo, pero palestino, punto. Pero bueno, esto es lo que marca claramente, ¿no?, los objetivos de la resistencia palestina y que nosotros nos alineamos totalmente con estos. Pero bueno, al final nos van a prometer, como siempre, ¿no?, el oro y el moro, y al final acabarán pues dando migajas para que sigan mandando armas a Israel. Pero bueno, esto es lo de siempre al final. Antes de pasar a otro suceso, quiero hacer una breve anotación sobre Zelensky. Es que además, lo del reconocimiento del Estado palestino es que no ha sido ni un comunicado oficial, ni nada. O sea, ha sido en una reunión que le estaban grabando a Zelensky y dice, nosotros reconocemos dos estados, Palestina, Israel, y haremos todo lo posible para parar Israel. Y el mundo se ha quedado en shock. Y dice, pero este señor, ¿qué le ha dado? ¿Bajo qué estaba para decir esas cosas? O sea, ¿con quién ha hablado? ¿Con quién ha meditado eso Zelensky? Igual lo piensa, no lo sé. Igual la ha mandado de arriba, que también puede ser, que dijera eso, para entrar en las nuevas inercias proeuropeas que se están dando dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que el reconocimiento por parte de España, Noruega e Irlanda va a abrir la puerta a que otros países lo reconozcan. Ahora Francia también lo está meditando. Entonces, bueno, Ucrania, pues me subo al carro. Pero lo más gracioso es eso, que ha sido en una entrevista, le ha soplado viento sur a Zelensky y lo ha dicho. Pero ahí también se ve, ¿no?, la poca seriedad que hay en el gobierno ucraniano. O sea, no hay un referéndum, una decisión, una votación en el Parlamento, ni nada. Así, lo ha dicho Zelensky, y lo que Zelensky diga, va a misa. Entonces, bueno, cambiamos de tema y quiero recordar también que en mayo se dio el intento de asesinato en contra de Robert Fico. Espero haber dicho bien su nombre. Se fue, sí, a mediados, casi finales de mayo, ¿no? Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, pues fue víctima de un atentado, un magnicidio, y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. En ese momento se llegó a temer por la vida del primer ministro eslovaco, pero ya se encuentra estable y hace pocos días salió del hospital y se encuentra recuperándose en su propia casa, bien. Y bueno, el intento de magnicidio, lógicamente, ha dado mucho que hablar y ha abierto un nuevo debate dentro de la Unión Europea, que ha sido la cuestión de supuestos políticos prorrusos dentro de la Unión Europea, que es como para decirle a esta gente, a ver, ¿esos prorrusos están aquí con nosotros? ¿O dónde hay prorrusos? O sea, ¿qué prorrusos? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué políticos prorrusos? Bueno, ya indagaremos un poco más en esto después, pero políticos prorrusos dentro de la Unión Europea, es que es surrealista. Yo de verdad lo digo, o sea, la palabra para describir los momentos que estamos viviendo es surrealismo, o sea, literal. Y bueno, es verdad que desde que Fico llegó al poder, la prensa europea lo presentó, bueno, como un machista, como un populista, como un nacionalista, como un prorruso y sobre todo, bueno, subrayó como un peligroso prorruso que iba a boicotear la Unión Europea desde su interior, ¿no? Que es prácticamente también lo que han dicho de Víctor Orbán, ¿no? Que ambos sirven a los intereses del Kremlin y demás, bueno, que son agentes del Kremlin, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en todo esto? Nada. Nada. O sea, absolutamente nada. O sea, Robert Fico es un político eslovaco de corte socialdemócrata, sí, socialdemócrata, que sí fue bastante crítico con la actitud que adoptó la Unión Europea para con Ucrania y Rusia. O sea, Fico ha sido de los pocos políticos europeos que explicaron realmente el origen del conflicto y denunció abiertamente el papel que jugaron los nazis en Ucrania. Él dijo abiertamente que había nazis en Ucrania y que controlaban parte del poder en Ucrania, que el Euromaidán no fue un simple
cambio de gobierno, sino que fue un cambio de régimen completo. Bien, eso Fico lo dijo. Lógicamente, eso atenta contra todo el relato que se ha creado durante una década en Europa, ¿no? Respecto a Ucrania. Y si lo pensamos bien, en la actual situación en la que nos encontramos, cualquier político, cualquier periodista, cualquier persona que su voz tenga cierta relevancia y que explique el origen del conflicto, que quiera buscar una solución pacífica para Ucrania, que critique las sanciones impuestas a Rusia y que diga que es imprescindible dialogar con Rusia para llegar a un acuerdo, es tachado de prorruso. Es que es muy triste. Es muy triste. ¿Quieres llegar a un acuerdo para poder poner fin a la guerra? Prorruso. No, pero el conflicto lleva 10 años, ocurrió esto. Porruso. O sea, todo es igual. Igual que con el tema de Israel y Hamas. ¿Condenas a Hamas? Es todo lo mismo. Prorruso. Pero prorruso. Y si no, agente del Kremlin. Y ya está. Claro, contra eso no puedes debatir. No puedes. Porque literalmente entrar en una discusión de besugos que no va a ningún lado. Lo que la gente tiene que trabajar es por concienciar al resto de las masas populares y trabajadoras. Porque al alienado, al otanista, no vas a convencer, porque ya tiene cerebro lavado. Dirán de nosotros lo mismo, pero nosotros tenemos capacidad de discernir e incluso de criticar a Putin, cosa que ellos no pueden hacer de la OTAN. Y bueno, para la Unión Europea, Robert Fico ha sido un político incómodo. O sea, porque desde dentro de la Unión Europea ha dicho verdades como puños. O sea, nosotros lógicamente también tenemos diferencias ideológicas muy grandes con Fico. Faltaría más. No somos socialdemócratas. Bien. Pero pues, a César lo que es del César. O sea, cosas que ha dicho Robert Fico que los podéis ver en Twitter o en YouTube, las declaraciones de Robert Fico, son verdades como un templo. Bien. Y, lógicamente, lo que no quiere la Unión Europea es que los europeos reflexionen. Bien. Y, lógicamente, si una persona reflexiona, entenderá que los que más han hecho por la guerra han sido los otanistas. Bien. Y toda la prensa proeuropea durante los últimos meses ha estado abonando el terreno para que se dé este tipo de atentado. Es que tiene mucha culpa la Unión Europea en el que Fico haya sufrido este atentado. Hombre, si tú estás bombardeando constantemente con que es un prorruso, con que quiere boicotear la Unión Europea desde dentro, que se está creando una quinta columna de agentes del Kremlin dentro de la Unión Europea, hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Y hay gente que coge un arma y lo dispara. Eso es muy peligroso. Por ejemplo, en España, con el tema de Pedro Sánchez. O sea, nosotros vamos a criticar 1000 veces a Pedro Sánchez. 1000 veces. Nos parece un vendeobreros, un vendepatrias, y nos parece, o sea, un personaje que hay que derrocar, pero ya. Pero ya. O sea, ahora bien, nos parece bastante peligroso pues la normalización de discursos de presidente ilegítimo, que si es un dictador, que se ha impuesto el socialismo. Porque ahora aparecerá un colgado, cogerá un arma y le pegará un tiro en la nuca. Es muy peligroso. O sea, es muy peligroso. Nosotros creemos que Pedro Sánchez se le tiene que caer toda la justicia revolucionaria sobre sus hombros. Bien, ese tiene que ser el final de muchos agentes capitalistas, ya sirvan a la pata izquierda o a la pata derecha del capital. Pero no podemos normalizar esta situación. Y en Eslovaquia lo hemos visto. Dicho siendo víctima de un intento de atentado. Bien, ¿quién fue el que disparó? Bueno, Juraj Cintura. Bien, hasta entonces, al menos en el resto del mundo no lo conocía nadie. En Eslovaquia, ciertos sectores reaccionarios sí, pero en el mundo no. Y bueno, lo disparó en plena calle y fue trasladado al hospital. En el momento del atentado, o sea, para que veáis lo enfermizo de ciertos panfletos otanistas, porque no se les puede llamar ni periódicos, bien, pues en vez de criticar de manera despiadada, ¿no? El intento de asesinato, llegaron casi como a
justificarlo, como decir que era normal, porque era prorruso, o sea, a justificar literalmente el atentado, como fue el caso de Sky News. O sea, pero ¿qué os pasa por la cabeza? ¿Os imagináis que cualquier persona, no sé, de izquierdas, diría este tipo de cosas acerca de si un político derechista sufre un atentado? ¿Qué ocurriría con él? Pero claro, como es un peligroso prorruso, pues bueno, se tiene vía libre, ¿no? Y bueno, rápidamente la prensa occidentalista y sus voceros en las redes sociales, pues bueno, crearon un falso relato para que, esto es patético, ¿eh? Para intentar presentar como un prorruso al que disparó contra el prorruso Fico. Es decir, el titular sería el siguiente: un prorruso dispara a un político prorruso. Es lo absurdo del absurdo. O sea, es rizar el rizo. Es literalmente asociar la palabra prorruso a violencia, terror, atentado. Es para eso. Bien. Y, claro, esto tiene un origen. O sea, no es que aparecería una persona en las redes sociales y dijo, bueno, voy a considerar a Juraj Cintula prorruso. No, no. A ver, hay cierta base material, ¿vale? Por detrás. Pues bien, Juraj Cintula es un poeta y escritor eslovaco. Supuestamente había mantenido relaciones con Slovenský Branki, no sé si se pronunciará así, pero bueno, Slovenský Branki, que es un grupo paramilitar eslovaco de corte, bueno, fascista, nacionalista, étnico, ¿no? Y al parecer prorruso. Aunque si uno va, por ejemplo, a las redes sociales de este grupo, no va a encontrar alabanzas a Putin y demás, sino más bien lo que se tiene de simpatía para Rusia es con ese movimiento anticomunista, ese colaboracionismo que existió en la Segunda Guerra Mundial entre los rusos también, ¿no? Un poco tirando desde ahí, ¿no? Y bueno, Slovensky Branki, o Bransi, es un grupo, o sea, nacionalista, abiertamente nacionalista, bastante reaccionario, y que ensalza a ciertos colaboracionistas eslovacos que colaboraron con la Alemania nazi, ¿no? Y, lógicamente, esto, o sea, que haya mostrado simpatías con otros colaboracionistas rusos, no lo hace prorruso, simplemente lo hace anticomunista y antisoviético, lógicamente. Y después, bueno, Juraj Cintula, pues presentó un libro a estas organizaciones, que ni siquiera era un militante y demás, no, no. Presentó un libro a esta organización y alabó el carácter nacionalista y su discurso de anti-inmigración. Ya está, hasta ahí acaba la relación de Cintula con esta organización paramilitar. Punto final, hasta ahí. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues la verdad, que es lo que intentaba tapar los voceros de la OTAN, es que Cintula fue visto en una manifestación pro-OTAN y pro-Ucrania en el que se le puede leer en los labios Slava Ucraina. O sea, ahora vemos por qué sacaron el relato de que era un prorruso que había disparado a otro prorruso, porque lo que no se quería que la gente supiera es que había estado en distintas protestas en favor de la OTAN. Es decir, era uno de los suyos. Y no solamente eso, sino que además Cintula llegó a crear un movimiento político que, irónicamente, se llama Movimiento contra la Violencia. ¿Bien? Y si uno acude, por ejemplo, a los posts de este movimiento, ¿qué es lo que va a encontrar? Fotos de militantes de este movimiento criticando a Putin y pidiendo a la Haya que lo detenga. ¿Qué prorrusos más raros? ¿Qué prorrusos más raros, la verdad? Si no es prorruso, defenderá a Putin. No sé, llamarme loco, ¿eh? No sé. Pues esta gente pedía que el corrupto Putin fuera detenido por la Haya. Bueno, ya vemos, ¿no? La OTAN, ¿qué clase de información nos proporciona? O sea, no es información, es propaganda. Hay que dejarlo muy, muy claro. Y esto, al fin y al cabo, es un poco para que entendáis todo lo que ha pasado con Fico y
el claro ejemplo de que no hay que fiarse ni un pelo de la propaganda otanista. Además, bueno, por enlazarlo con el siguiente tema, leí hace poco que el primer ministro georgiano, Irakli Kovakidze, lo habré dicho mal seguro, pero bueno, decía hace poquito que en una llamada por teléfono había tenido una amenaza por parte de un comisario europeo y decía que, pues bueno, que le habían dicho que mira lo que está pasando en Eslovaquia, ¿no? Que tenga cuidado. Rápidamente salió un comisario europeo, el de ampliación, como curiosidad, diciendo que lo había, negándolo obviamente, y diciendo que lo que él había dicho de mirad lo que le ha pasado a Fico, tenéis que tener cuidado, pues bueno, se había sacado de contexto y que esto obviamente es para tergiversarlo todo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque ahí ya empezamos a ver que a quién le favorece y a quién no, ¿no? Todos estos disparos e intento de magnicidio y tal, porque para pasar al siguiente tema, ¿no? Tendríamos que hablar, ¿no? De lo que llamaríamos como el Euromaidán georgiano, ¿no? El Euromaidán en Georgia, un poco haciendo el símil con el Euromaidán ucraniano, obviamente, porque en mayo finalmente ha podido el Parlamento georgiano aprobar una ley, ha sido muy polémica obviamente, la ley conocida como Ley sobre Agentes Extranjeros y que ha dado mucho que hablar, ¿no? Sobre todo en Occidente, en la prensa occidental se le está llamando la ley rusa directamente y bueno, como todo lo relacionado obviamente entre la Unión Europea, Occidente y Rusia, pues ha sido tergiversado y como ayer dice, ¿no? Esto no ha sido cosa de prensa, sino de propaganda, por supuesto. El partido que gobierna en Georgia se llama Sueño Georgiano, ¿vale? Y lleva ya más de un año intentando implementar esta ley sobre agentes extranjeros, pero bueno, el año pasado tuvieron que dejarla en stand-by, ¿no? Debido a estas agitaciones proeuropeas que hubo en las calles, pero bueno, esta vez sobre todo han ido con todo y ya en este pasado mayo pudieron llevarla a cabo y pudieron aprobar definitivamente la ley sobre agentes extranjeros, que obviamente no ha sido fácil, digamos, y no ha estado, por supuesto, exenta de polémica, sobre todo desde Occidente y de todas las protestas que hemos podido ver, sobre todo a pie de calle, desde la prensa occidental. Cada vez que escuchéis, o sea, ley rusa o partido prorruso, no lo son, ¿vale? O sea, esta ley, la ley sobre agentes extranjeros, no es una ley prorrusa. Y Sueño Georgiano no es un partido prorruso. O sea, Sueño Georgiano es precisamente el partido que más ha estado trabajando en los últimos años por integrar a Georgia a la Unión Europea. Un partido prorruso rarísimo. Y la ley, y hablando ya sobre la ley, sí, vale, vamos a admitir, Rusia tiene una ley sobre agentes extranjeros, vale, ya está. Para vosotros la perra gorda. Pero hay más países también que tienen la ley sobre agentes extranjeros. Estados Unidos, Israel, Australia, actualmente Canadá está intentando aprobar la ley sobre agentes extranjeros, Francia también lo está intentando implantar. O sea, a ver quién se atreve, a ver quién es el guapo que diga que Israel o Estados Unidos, Canadá o Francia tienen leyes prorrusas. A ver, ¿quién es el valiente que va a decir eso? Entonces, si esto os parece un disparate, ¿por qué decís que la de Georgia es una ley prorrusa? No lo entiendo. O sea, si precisamente esta ley puede ayudar a descubrir agentes rusos en Georgia, pero europeos también, ojo, cuidado, pero rusos también. Si consiste en eso la ley. Bien, bueno, entrando un poco en detalle, o sea, esta ley obligaría a todas las entidades u organizaciones que reciban más del 20% de su financiación del extranjero a registrarse como agentes extranjeros, y aquellos que se resistan podrán enfrentarse a sanciones o multas. Simplemente es esto. O sea, aquí no hay que favorece a rusos o que favorece a Putin o a la prensa de Putin o no, no, que no, que no, que no. Aquí es, si una organización existente en Georgia recibe más del 20% de su financiación del exterior, tiene que registrarse como agente extranjero.
Punto final, es que no hay más. No le busquéis la quinta pata al gato porque no la tiene. ¿Está? O sea, yo creo firmemente que cualquier país del mundo debería tener esta ley. Creo que todos los ciudadanos de un país tienen derecho a conocer qué ONG es, qué organización política, qué asociación cívica o humanitaria trabaja para los intereses nacionales, es decir, para los ciudadanos, o trabaja para los intereses extranjeros. Yo creo que todo ciudadano tiene el derecho a eso. Pero, ¿por qué causa tanto revuelo en Georgia? Porque en Georgia existen actores políticos y organizaciones sumamente serviles a la Unión Europea y a la OTAN. Inciden dentro de Georgia no por los intereses nacionales, sino por sus propios intereses en Georgia. Y en todo caso, a una parte de la alta burguesía georgiana. Lógicamente, ahí tienen sus cómplices, ¿no? Que es la oposición más proeuropea georgiana. Pero vamos a ser serios. Si de aprobar esta ley, todos estos estarían obligados a registrarse como agentes extranjeros. Estarían obligados. Y los georgianos verían realmente quién trabaja por la patria, por Georgia, o quién trabaja para el capital internacional extranjero. Quería muy claro que lo que ocurre es que no quieren. Que no quieren. Porque ahí los propios georgianos verían quiénes están empujando la guerra contra Ucrania. Oye, perdón, contra Rusia. Ahí lo verían. ¿Qué organizaciones están moviendo las fichas para acercar a Georgia contra Rusia? Y eso no interesa. Es mejor llevarlo en el back office. Es mejor hacerlo desde la sombra y que nadie se entere. Entonces, por eso mismo, esto ha dado mucho, mucho que hablar. Y el gobierno georgiano, sueño georgiano, es el primero que sabe que tiene actores dentro de su país. Lo sabe. Y quiere sacarlos a la luz. O sea, yo hago la siguiente pregunta. ¿Tienen derecho los ciudadanos de un país a saber qué organizaciones trabajan por los intereses nacionales? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Si tienen el derecho a saber si una organización trabaja para los intereses nacionales o si trabaja para los intereses del capital financiero, esta ley tiene que ser implantada. Punto final. Claro, por ejemplo, implanta, bueno, porque esta ley tiene sus matices en Estados Unidos, pero estas leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, deberían demostrar, por ejemplo, toda la incidencia que hacen los sionistas, los lobbies sionistas en Estados Unidos, que muchos, por ejemplo, están clarísimamente registrados como lobbies pro-israelíes, bla, 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 bla. Pero habría que ver realmente todos los entresijos, ¿no?, que hay ahí. Y Georgia, yo creo que debería hacerlo. Y más teniendo el problema de Abjasia y Osetia del Sur. Bien, esto no lo olvidéis porque es una de las principales razones por la que Georgia adquiere un carácter estratégico para la OTAN. Al final, bueno, esta ley no ha sido más que un catalizador, ¿no? Lo que sería una excusa de toda la vida para que, digamos, ahora sí, la oposición a sueño georgiano, pero la oposición más proeuropea, es decir, si hemos dicho que el sueño georgiano ya es bastante proeuropeo, pues todavía los más proeuropeos, los serviles hacia la Unión Europea, saquen músculo o vayan cogiendo fuerza de alguna manera y también el panorama internacional ponga en el punto de mira esta facción ya mucho más proeuropea, por supuesto, y además hemos visto que estas protestas han cogido un carácter totalmente maidanita, ¿no? Teniendo mucho parecido en este caso con las protestas del Euromaidán, donde hemos visto incluso políticos, ministros de exteriores de las repúblicas bálticas liderando las protestas y obviamente a la Unión Europea amenazando abiertamente a Georgia, que me parece una auténtica locura que ya estemos normalizando esto, ¿vale? Porque esto lo único que demuestra es
que necesita Georgia de verdad una ley de agentes extranjeros, porque si quieres marcar quién, es decir, es más del 20% de la financiación tiene que venir desde el extranjero, que más del 20% es una barbaridad, y así te demuestra de dónde viene el dinero. Y además nosotros llevamos tiempo señalando cómo desde Occidente se utiliza esta excusa de las ONGs, esta excusa de los derechos humanos, de las leyes, de los derechos civiles, etcétera, para como caballo de Troya para al final implantar su propio derecho, ¿no? Su propio sistema, y van a hacer todo lo posible, obviamente, para empujar a Georgia, en este caso con su política exterior, como bien hubiera dicho, con Abjasia y Osetia del Sur, para obviamente abrirle otro nuevo frente a Rusia y empezar a complicárselo. Llevamos ya tiempo diciendo que Estados Unidos ahora está dando los últimos coletazos a ver si puede abrir un montón de frentes para poder hacerle frente y mantenerse ellos todavía como hegemón, pero bueno, todavía le está costando, la verdad. Y a fin de cuentas, lo que a mí más me llama la atención es que esto muestra la deriva. Si antes era ya la Unión Europea y Occidente en general violenta, pues la deriva ultraviolenta que está cogiendo la Unión Europea y en este caso el bloque capitalista imperialista, porque ya no les basta con que en Georgia haya un partido que quiera entrar o apoye a la Unión Europea, sino que además de entrar tiene que serle servil a la Unión Europea. Es decir, no me basta con que me apoyes o con que te alinees conmigo, sino que además tienes que hacer lo que yo diga y como yo diga. Esto es una auténtica barbaridad y me parece que muestra bastante claramente las derivas que están habiendo en estos últimos 3-4 años hacia este servilismo, y que las líneas rojas en este caso sí que cada vez se van estrechando hacia favor, obviamente, de la Unión Europea y en este caso del imperialismo occidental en general. Sí, o sea, lo que has dicho tú, yo lo resumiría en la siguiente frase. O sea, ya Europa no quiere aliados, quiere súbditos. O sea, hay que dejarlo muy, muy claro. Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar de otro hecho que ha dado mucho que hablar, que ha sido el fallecimiento del presidente iraní Ebrahim Raisi. Bueno, creo que será Ibrahim, ¿no? Pero bueno, Ibrahim Raisi. El pasado domingo 19 de mayo supimos que el helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán junto a otros políticos iraníes, como por ejemplo el ministro de Exteriores, pues sufrió un accidente y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Esa fue la información inicial que recibimos, ¿bien? Hubo varias horas de incertidumbre y al final la prensa iraní primero y después toda la prensa internacional comunicaron el fallecimiento del presidente iraní, bueno, de todos los tripulantes del helicóptero en general, ¿no? Y bueno, esto causó una gran conmoción, lógicamente, dentro del eje de la resistencia y más aún en Irán, ¿no? Además, con todo lo que está pasando en ese contexto geopolítico tan difícil, ¿no? Para Irán. Bueno, esto obviamente también ha dado pie a teorías, ¿no? Todavía conspirativas, porque no podemos saber, yo creo que todavía es muy pronto para saber qué sucedió verdaderamente, ¿no? Si todavía estamos con lo del Nord Stream, quién ha sido, quién no, si se investiga, si no, como vamos a saber algo que ha pasado hace una semana, semana y poco. Entonces, todavía es pronto, pero es verdad que una de las teorías que más fuerza está tomando, ¿no? Es que detrás de esto estaban obviamente las fuerzas israelíes que se volcaron para este asesinato en este caso, ¿no? O bueno, también obviamente que la OTAN estuviese detrás de esto. Teniendo en cuenta el contexto, no es para nada descabellado, obviamente, cuando Irán ha sido, parece ser, ¿no? Que el único agente internacional que ha atacado directamente a Israel, sobre todo con esta ofensiva que lanzó hace muy poquito, con lo cual Israel sí que podría tener a Irán bajo el punto de mira, con lo cual que haya sido el único que haya respondido con tanta fuerza, etcétera, pues sí que puede poner a Israel bajo el punto de mira, pero bueno, volvemos a repetir que todavía es demasiado pronto para
señalar a culpables y tampoco es lo que ahora mismo nos interesaría al hablar sobre este tema, por supuesto. Lo que sí hay que destacar, y cada vez está más claro en el accidente de Raisi, es que, por ejemplo, el bloqueo que sufre Irán comercialmente y económicamente ha afectado, porque el helicóptero que tenía Irán era literalmente una chatarra. Vale, y eso lógicamente ese impedimento a tener nuevos avances tecnológicos, nuevo material bélico y demás, pues te condiciona, ¿no? Si tienes que moverte de un territorio a otro, de una región a otra, y tienes que andar con helicópteros de más de 50 años, pues estás comprando boletos para que te toque la lotería, ¿no? Y en este caso a Raisi le tocó la peor lotería, ¿no? Que fue la muerte. Y ahora bien, este tema no tiene mucho más, ¿bien? Porque aún no sabemos las causas, también Irán aún está investigándolo, está sacando ciertas cosas, pero esto vamos a esperar creo que años para saber realmente lo que ha pasado, si es que sabemos un día de verdad lo que ha pasado. Bien, pero sí queremos hablar de una cosa que bueno, ha estado bastante presente en las redes sociales y concretamente en el sector comunista, ¿no? Porque, bueno, muchos países y organizaciones políticas mostraron condolencias al pueblo iraní por la muerte de su presidente, incluido el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP. Y bueno, esto causó una enorme polémica dentro del movimiento comunista internacional y al FPLP le creyeron críticas por todos los lados. Porque, bueno, la gente que criticaba al FPLP decían que estaban mandando condolencias a un presidente que participó en la persecución anticomunista en Irán. ¿No? Recordad que Raisi estuvo ligado al poder judicial, en el que se dictaron muchas sentencias de muerte y de persecuciones directamente, ¿no? Contra destacados comunistas iraníes. ¿Vale? O sea, nosotros eso no lo vamos a justificar en la vida. Faltaría más. Nosotros no vamos a justificar eso. O sea, siempre nos vamos a posicionar con la clase trabajadora y vamos a guardar un profundo respeto por los procesos revolucionarios, sobre todo comunistas, que sean en un país. O sea, eso de entrada, ¿vale? Para que ahora no nos empiecen a tachar de pro-iraníes. Bien. Pero nosotros entendemos que el FPLP muestre sus condolencias al pueblo iraní. Repito, al pueblo iraní. Bien. Nosotros claro que entendemos al FPLP de que tienen que mostrar condolencias en esta situación en el que está haciendo frente a un genocidio, en el que Irán ha hablado abiertamente de defender a la resistencia palestina, en el que tiene unos lazos de amistad con Palestina, en el que ha ayudado incluso económica y militarmente a la resistencia palestina. Y nosotros entendemos que las condolencias que manda el FPLP, pero no lo compartimos. O sea, nosotros no lo haríamos, no lo hemos hecho. Hay gente que sí ha hecho, ha mandado condolencias a Irán, nosotros no lo hemos hecho, porque lógicamente a nosotros no nos ata ningún lazo de interés con Irán, ninguno. Y nosotros nos posicionamos, lógicamente, con los comunistas. Nosotros no vamos a justificar aquellas persecuciones anticomunistas que hubo, lógicamente que no. Entonces, por eso mismo, en nuestro canal no vais a encontrar ninguna condolencia al presidente, al expresidente, ya no, Raíz y demás, pero repito, entendemos bien que el FPLP mandará condolencias. Y lo que debería replantearse la gente que ha hecho las críticas al FPLP es que, ¿qué hubiera supuesto si el FPLP se hubiera callado ante el fallecimiento del presidente de Irán cuando el pueblo palestino está agradecido del apoyo mostrado por Irán y el eje de la resistencia en general? ¿Qué le hubiera supuesto al FPLP no hacerlo? O sea, la gente no reflexiona sobre esto. O sea, yo creo que los primeros que han hecho el análisis respecto a Irán es el FPLP. Antes que mucha gente de Occidente que está con un móvil en su sofá tirado y escribe este tipo de cosas criticando al FPLP, tiene que tener en cuenta que antes que vosotros el FPLP ya ha hecho los análisis pertinentes. Y si ellos ven
que no mandar esas condolencias, aparte de quedar en muy mal lugar para con su pueblo, quedarían en muy mal lugar también para con sus apoyos del eje de la resistencia. Si ellos pretenden convertirse en una vanguardia dentro del eje de la resistencia, o concretamente dentro de la resistencia palestina, no mandar esas condolencias le haría bajar escalones. Le daría, fijaos lo que voy a decir, le daría fuerza jamás. Le daría fuerza jamás. Y se acabarían desconectando de las masas populares. Las masas populares no siempre van a pensar lo que nosotros queremos. Ahí tenemos que estar nosotros para poder hacer una labor de agitación y propaganda y pedagogía, muy importante, ¿eh? Pedagogía revolucionaria. Pero para hacer eso tenemos que partir sobre unos hechos que ya existen dentro del pueblo, en este caso, pueblo palestino. Si vamos a incidir en un nicho concreto y, por ejemplo, son musulmanes, tendrás que ir literalmente adaptando tu discurso para ir atrayéndolos a tu causa comunista. No vas a chocar directamente con su religión. Y he dicho musulmán, ¿cómo podía haber dicho cristiano o judío? O sea, no sé, el cura del pueblo te deja un local para que puedas meter, yo qué sé, materiales o con un banco de alimentos o lo que sea. No vas a ir donde el cura y ir, porque tú Dios y Jesús. Es que es contraproducente. O sea, tú tienes que saber que hay ciertas ideas preasimiladas en el pueblo y tú tienes que adaptar tu mensaje. Digo, adaptar, no estoy diciendo hacer concesiones ideológicas. Bien, muy importante. Y el FPLP lo sabe. El FPLP sabe que sería contraproducente no mandar condolencias al pueblo iraní. Que después en el manifiesto que subieron fue demasiado, ¿cómo decirte?, maximalista para con el presidente Raisi. Bueno, pues yo qué le voy a hacer. Yo no hubiera escrito directamente ese discurso, ¿sabes? Ni siquiera mandaría condolencias, esa es mi opinión. Pero entiendo a quien lo haya hecho, lo entiendo, lo entiendo. Y si realmente queremos criticar este tipo de acciones, lo vuelvo a decir. Primero lo que hay que hacer es saber que no somos adanistas, es decir, que no podemos ponernos como los primeros comunistas en la Tierra, ni como que todo el mundo gira alrededor de nosotros. El FPLP seguramente habrá tenido sus debates internos para tomar esta postura para con Irán. Antes que vosotros, lo repito. Entonces, bueno, primero, un mínimo de respeto a esa gente que está luchando contra el sionismo con armas en mano. Vale, eso lo primero. Y después, pues bueno, hacer las críticas pertinentes. Hacer las críticas pertinentes. Y bien hechas. Y con respeto. Y con respeto. Yo creo que eso es imprescindible. A mí me parece en este caso muy grave, ¿no? Que gente que está, lo que tú has dicho, literalmente en su casa con móvil, vaya a dar lecciones de revolución a gente que está con armas resistiendo contra el sionismo e intentando propagar las ideas comunistas, porque no sabemos a pie de calle ahí el cuánto por ciento está apoyando a Hamas, el cuánto por ciento está apoyando al FPLP, porque eso todavía no se puede saber y a saber lo que decimos siempre, si se sabrá alguna vez. Sabemos de antes las votaciones que hubo, cuánto por ciento tenía Hamas, pero bueno, en una guerra todo esto cambia. Y cuando tú estás luchando y el único dinero que te viene, las únicas armas que te vienen, en este caso vienen del eje de la resistencia, en este caso vienen de Irán, y el presidente de Irán que te estaba dando apoyo se muere, yo no voy a decir como comunista desde Occidente, no apoyaría que un partido comunista X dijese abiertamente, jo, lo sentimos por Irán, porque pues no, porque un partido comunista desde aquí no tiene nada que ver con Irán, obviamente sabemos todas las represiones hacia comunistas que ha habido en Irán, etcétera, etcétera, pero como bien ha dicho ayer, entendemos que el FPLP tenga que mostrar, aunque sea por respeto, sus condolencias, porque ellos en este caso sí que le están debiendo a Irán por tema de armas, por tema de apoyo, con lo cual entender
la razón geopolítica que hay detrás de esto no es apoyarlo, y sobre todo la gente que está criticando al FPLP por esto me parece aberrante, porque ya poco se puede criticar en general a la resistencia palestina como para criticar al FPLP por mostrar apoyo o condolencias a gente que le ha dado dinero y que se ha muerto. Pues obviamente, ojalá hubiese un Estado socialista que dé dinero a la resistencia, pero no existe, punto. Con lo cual hay que jugar con lo que tenemos sobre la mesa, y esta gente que va dando lecciones, pues a mí ya la verdad que me da bastante pereza y me parece una falta de respeto enorme, pero bueno. Pero no solamente eso, sino que además es que ¿a quién le hacéis las críticas? Las ponéis en redes sociales, llegáis a 1000 visualizaciones y se acabó. Nosotros hemos discutido con gente del FPLP. Nosotros hemos lanzado, hemos hablado de manera privada con gente del FPLP y hemos hecho las críticas pertinentes. ¿A quién habéis hecho las críticas vosotros? Y cito, y retuiteo, y hago fab. ¿Y? ¿Habéis conseguido sembrar alguna duda dentro de algún militante del FPLP? ¿De alguna persona que ha cogido un arma a lo largo de su vida dentro del FPLP? Porque nosotros sí. Os lo vamos a repetir, nosotros sí. Y hemos hablado con la gente. Yo mismo traje al canal a Fallez, por ejemplo, para que nos hablara, además, poco después del 7 de octubre. Nosotros sí lo hemos traído. Es que claro. Y nosotros somos conscientes de que todas las críticas que hay que hacer las críticas constructivas. O sea, y no siempre se va a estar de acuerdo, de ahí hay que buscar la síntesis. Y escuchar, porque la voz de la experiencia es muy importante y esa gente pues puede adolecer de unas cosas y en otras cosas tendrá sus puntos fuertes y tú les puedes proporcionar desde un punto de vista más occidental lo que ves desde allí, porque a veces desde la lejanía también se puede aportar cosas interesantes. Pero además la forma, ya digo, no, la FPLP es seguidista, adopta un discurso frente populista porque va detrás de Irán y ha mandado condolencias a un presidente que ejecutaba comunistas. Les debería dar vergüenza. Vale, ¿has conseguido algo? ¿Has conseguido que el FPLP cambie de opinión? Es que no sé, es que claro, estas cosas hay que tratarlas con gente que esté en contacto del FPLP, decir, oye, a mí no me parece bien esto con Irán, creo que tenéis una dependencia. No sé, comentarlo, acercaros a círculos del FPLP, acercaros a gente que esté en contacto con FPLP y comentárselos. No lo vais a hacer. No lo vais a hacer. Seamos sinceros. Ya está. Si queréis realmente que el FPLP te convirtiese en vanguardia, tienes que efectuar, en el caso, como dicen los maoístas, una guerra popular prolongada en Gaza para tomar el poder o lo que sea. Bueno, pues aportemos nuestras críticas más sinceras, pero con un objetivo claro, que es que la mejora de la práctica, ¿no? Del eje de la resistencia, no. Lo subo a Twitter, ya está. Ya está. El trabajo hecho por mí ya aportaba la revolución hoy. Es que a eso se ha reducido la práctica, desgraciadamente, de agitación y propaganda, porque no voy a meter en la práctica que hace cada uno en manera privada, porque ni lo sé ni me importa, pero la agitación y propaganda, al menos en muchos se limita a las redes sociales y se acabó, ¿bien? Y es muy triste. Es muy triste porque, no sé, no es a otro grupo comunista de Occidente que son unos frikis y no sé qué, no, se está hablando del FPLP. Se está hablando del FPLP, ¿bien? Y bueno, ahora ya para terminar, hay otros dos sucesos bueno, que teníamos aquí metidos, que uno era lo que ha pasado con Nueva Caledonia y el otro era el intento de golpe de Estado de la República Democrática del Congo, el antiguo Congo belga. A ver, nosotros tenemos una ley en el canal sobre cosas que no sabemos lo suficiente, no nos gusta hablar, ¿vale? Lo que vamos a decir así rápidamente es que, bueno, en Nueva Caledonia, por ejemplo, la Asamblea Francesa aprobó una ley en la que daba más votos, ¿no?, a los colonos franceses en Nueva Caledonia, y esto minimizaba lógicamente la representación de los nativos y condicionaría la vida política de Nueva Caledonia, que recordad que no es un país independiente. Vale, entonces, bueno, lógicamente hubo protestas, la policía francesa fue desbordada, hasta que parece que ahora la policía francesa está controlando la situación en Nueva Caledonia, ¿no? Pero es que más no vamos a entrar porque es que no sabemos lo suficiente.
Además es También, difícil, ¿no? También cuando hay un estado de emergencia, prohibición de TikTok, las protestas todavía como Yervin ha dicho, parece que se han estabilizado, pero bueno, como tampoco tenemos un contexto muy claro de cómo viene, sabemos ideas generales, que bueno, pues los nativos representan ahora mismo el 40%, luego hay mucho colono de la Polinesia, de Francia, etcétera. Entonces es un tema muy, muy difícil de tratar así tan rápidamente, entonces solo queríamos dar breves pinceladas, obviamente, sobre esto. sí, que sepáis brevemente qué es lo que ha pasado en Nueva Caledonia, lo va a decir Kanaki, ¿vale? Para que la gente me dirá, no, di el nombre real, porque si no estás cayendo en el término del colonialismo, no. Kanaki. Eh, Os nos informamos brevemente, pero no vamos a indagar mucho más porque ya os digo, es que no sabemos lo suficiente, ¿vale? Y luego el intento de golpe de Estado de la República Democrática del Congo, el Congo belga, que bueno, también aquí hay demasiados aristas aquí y hay demasiadas cuestiones que actualmente se nos escapan y necesitamos más información y más tiempo para investigar lo de República Democrática del Congo, porque se entremezcla aquí el genocidio olvidado del Congo, las disputas tribales, cristianismo y los grupos terroristas yihadistas, después las facciones partidistas, que la verdad es que no sabemos lo suficiente. No sabemos lo suficiente sobre lo que está pasando en el Congo. Luego también, lógicamente, el neocolonialismo y demás, cómo se han utilizado ciertas empresas y multinacionales con la extracción de, del cobalto, era, en el Congo. Sí, ¿no? El cobalto, ¿no? Claro, hay Para las demasiados, baterías de los móviles, etcétera. eso es, hay demasiados aquí, demasiadas cuestiones que se nos escapan. Si vamos a decir que se pillaron a mercenarios estadounidenses en el intento de golpe de Estado de la República Democrática del Congo, lo que al menos nos tiene que servir a modo de coordenadas, ¿no? Pero ya os digo, bueno, os prometemos que sí hablaremos, después de estudiar un poco la historia del Congo, la historia reciente del Congo al menos, os hablaremos del genocidio olvidado del Congo, que eso sí creo que es importante hablarlo, ¿vale? Porque poco se habla de las barbaridades que se están cometiendo en el Congo y que hay que criticarlas, lógicamente, ¿no? Y más adelante os hablaremos, ¿no? También de la situación política del Congo, que bueno, actualmente no sé, es bastante desconocida, pero sí quiero decir, por ejemplo, que bueno, el 1 de mayo salieron con pancartas y demás con emblemas de la Unión Soviética y demás, que me pareció un poco sorprendente, ¿no? Y que bueno, y que el espíritu de Patrice Lumumba está bastante vivo en el Congo también, ¿no? Y bueno, creo que hemos tocado todos los temas, no sé, ¿no? ¿O quieres decir algo ya para ir terminando? Nada, yo por mí lo de siempre también agradecer un poco a la gente que suele estar ahí siempre viendo estos repasos mensuales, que también es que casi nos sirve a nosotros para rememorar todo lo que había pasado. Obviamente también, pues nosotros sobre todo estos dos últimos temas, Nueva Caledonia, que bueno, parece que se ha parado ahora y ahora pues habrá que ver cómo avanza, pero bueno, sobre todo es verdad que el tema del Congo no hemos tenido tiempo para adentrarnos en él y sí que nos gustaría buscar cuentas, buscar gente experta sobre el tema, sobre todo. Entonces, pues si alguien conociese, obviamente nos ayudaría mucho también a investigarlo y a ponernos en contacto con ellos y que nosotros también intentaremos cuanto antes podamos y lo mejor que podamos, pues hacer una investigación sobre el tema y que, pues bueno, lo de siempre, que cualquier suceso que haya nos lo podéis pasar porque a nosotros también nos facilita mucho el hecho de ir recogiendo los sucesos que van pasando, en este caso ahora para el siguiente, durante todo el mes de junio. Así que por mí, nada, agradeceros a todos los que estáis ahí siempre. No sé si tú, Oyer, tienes algo que decir. No, lo mismo, agradecer a la gente que nos sigue en las distintas redes sociales y efectivamente, de aquí a junio, que seguramente habrá otros cuantos sucesos, ¿vale? Porque viene calentito el mes. Pues eso, si queréis, tenéis nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, escribirnos y decirnos, que no se os pase este evento, tal, tal, porque esto ha sido así. Encantados, o sea, no nos cortéis, que a nosotros nos facilitéis muchísimo el trabajo. Y nada, pues lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el repaso, pues dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos, que aunque no lo parezca, tiene su tiempo. También tenéis en la descripción del vídeo
los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!